Son las 11 de la mañana en punto. Tengo el placer de disfrutar un café a partir de este momento y en esta conversación que sostendremos por los siguientes minutos. Un café que proviene de un pedazo de tierra que tienen unos amigos en una zona de Caldas, específicamente en Marquetalia. Y es un café que promueven ellos a través de una cooperativa de caficultores que arguyen que su variedad de café, su estilo de café, toda su producción de café es un café artesanal que no ha necesitado elementos químicos más que los que ellos mismos producen para poder matizar la tierra y de alguna manera obtener un café que es de calidad de exportación. Ese gusto y ese placer que puede ser envidiable para muchos, me lo estoy dando yo en esta conversación que sostendré con una persona que conoce muy bien del tema de agricultura en nuestro país. Y lo conoce muy bien porque he tenido la oportunidad de leer una parte del libro que presenta en esta Feria Internacional del Libro 2022. Él es Julián Vivas, es economista, un magíster en Historia y doctor en Agroecología de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Universidad del Externado y de la especialización en Agricultura Familiar que hacemos aquí desde la Universidad Uniminuto. Pues Julián, un gusto conversar con usted en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en esta conversación de Uniminuto Radio en la celebración de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todas las personas de Uniminuto que hacen posible este espacio y la presentación de este libro. El libro se llama El desarrollo agrario en Colombia, debates y políticas. Es una publicación que hace junto con Astrid Jimena Cortés Lozano y en el que hacen un recorrido, y debo decir que es un recorrido que tiene el elemento histórico, que tiene el elemento político, el elemento económico, pero por supuesto ese elemento que desde nuestra universidad nos identifica dentro de las demás, nos destaca dentro de las demás y es el componente social. El libro usted lo encuentra dentro de la biblioteca de Uniminuto, está de manera virtual, es para consulta libre y pública, pero también si está por Corferias, allí en el stand de Uniminuto encontrará la publicación. Pues bueno, Julián, hablemos de esta publicación. Se llama entonces el libro El desarrollo agrario en Colombia, debates y políticas. Es un tema, ese del debate y la política, un tema que suscita bastante conversación, porque ustedes hablan incluso de los orígenes de la agricultura, pasando por el tema antropológico, luego de cantar un poquito más el tema ya en el terreno de los modelos de desarrollo, de lo que hemos comprado como nación sobre el desarrollo, y va un poquito más allá también sobre el tema de lo político. Yo he hecho aquí un repaso, pero sin duda usted como autor nos puede decir en qué consiste esta publicación, con esa disminución y ese decantamiento que hoy, un año después de haberlo presentado al país, pero hoy oficialmente en la Filbo se encuentra, pues nos puede compartir. Bueno, pues muchas gracias por esa interesante introducción. Me parece que haber presentado este espacio con una taza de café ha sido muy pertinente, muy al lugar, porque precisamente el libro da cuenta de las problemáticas de la agricultura en Colombia, especialmente de las problemáticas que se imponen a partir de las reformas estructurales que se dan en el país a partir de los años 90, pero también habla de las posibilidades que existen para el sector y una de esas grandes posibilidades está allí en la agroecología, ¿no? Y usted mencionaba pues este café que no ha sido tratado con agrotóxicos, con fungicidas, insecticidas, y una parte muy pequeña de la agroecología propone precisamente que es necesario transformar nuestras prácticas de agricultura, nuestras formas de siembra, nuestras formas de relacionarnos en general con la naturaleza, porque hoy hay una tremenda crisis precisamente por ese tipo de agricultura, una crisis que no es solamente ambiental, sino también social y económica. Hoy, a propósito también del café, tenemos un precio excepcional en la carga de café a nivel nacional
pero simultáneamente los precios de los insumos tradicionales, de los agroinsumos que ha utilizado tradicionalmente el agricultor, que son insumos de síntesis química, pues le restan realmente una gran posibilidad a ese ingreso que se genera por este precio excepcional. Entonces, eso da cuenta pues, de la necesidad de transformar el modelo de desarrollo agrario. Ese es el objetivo de este libro. Ese es, en términos generales, voy a cambiarme por aquí porque creo que tal vez así me escuchan mejor. El objetivo de este libro es precisamente dar cuenta de las transformaciones del desarrollo agrario que se dan a partir de la década de los años 90. Recoge pues una serie de artículos que hablan sobre diferentes facetas del desarrollo agrario, el tema del riego, del drenaje, el tema de la tecnología, el tema de la distribución de la tierra, el tema de la política agraria, ¿no? Y concluye con la necesidad de transformar definitivamente este modelo de desarrollo agrario que nos es impuesto, como digo, a partir de los años 90 y señala rumbos hacia esos cambios que deben darse necesariamente en los próximos años. Colombia cuenta aproximadamente con 40 millones de hectáreas para cultivar y según el mismo Ministerio de Agricultura, tan solo 7 millones en realidad se están produciendo en el país. Bueno, igual hay bastantes cifras, esto dice el Ministerio de Ambiente, perdón, de Agricultura, pero los candidatos en este momento que están en la contienda electoral también hablan de otros millones de hectáreas más. Las cifras podrían discrepar en número, pero en el fondo lo que sucede en realidad es que hay un montón de tierra que desafortunadamente no se está produciendo. Y por supuesto que en el calor de lo que tenemos ahorita políticamente, y ya que mencionaba usted, Julián, que es importante mirar hacia adelante esto, ¿cuál sería esa propuesta que desde la investigación y el análisis que ustedes hicieron a esa política agraria de Colombia de 1990 a 2016 le están sugiriendo también a la gente en el país cuál será esa orilla o ese lado al que tenemos que ir, de tal modo que definamos una política agraria que se ajuste a nuestras necesidades, a los retos también de oferta y demanda que hay en el planeta? Y hago un paréntesis. El café fue el que de alguna manera desde los años 20 hacia acá fue el que movió las economías, dinamizó las economías colombianas y las vidas colombianas. Pero es claro que el petróleo fue el que ocupó y los hidrocarburos fueron los que ocuparon ese terreno en las dos últimas décadas. Pero está visto también que ya esto no es sostenible en el tiempo y que de petróleo no vamos necesariamente a vivir y vamos a dinamizar las economías de de nuestro territorio. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿hacia dónde entonces tenemos que llevar esta política, estas políticas agrarias de Colombia hacia los años venideros? Claro, es una pregunta compleja que incluye muchos elementos, no solamente elementos económicos, sino también elementos políticos y sociales, como la necesidad que tiene el país de darle definitivamente la ciudadanía al campesinado, de incluir a la agricultura familiar dentro de este proyecto de nación, porque indiscutiblemente hoy la sociedad colombiana tiene una deuda con la otra mitad de la sociedad, de esa Colombia rural que no accede a los derechos más básicos, a la salud, a la educación, y que soporta en buena medida toda esa carga de tener que producir alimentos muy baratos para el resto de la sociedad. Entonces hay allí elementos sociales, políticos, ambientales sobre los cuales debe transitar Colombia. Pero a propósito de esa cifra que usted menciona inicialmente acerca de la distribución de la tierra, pues es necesario mencionar que desde el campo académico eh, se sigue presentando, se sigue argumentando claramente sobre la necesidad
de realizar una reforma agraria. La reforma agraria es un requisito indispensable para el despegue económico y social del país, y la reforma agraria ha sido un proyecto aplazado por más de 80 años, desde la reforma agraria de los años 30 con la ley 200, pues sigue siendo un proyecto inacabado y lejos de ser obsoleto. Hoy en día, muchos organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, hablan de la necesidad de que los países en vías de desarrollo tengan una mejor distribución de la riqueza y especialmente de la tierra, por ser el activo productivo por excelencia, pero también por ser la tierra eh, el encargado, la encargada, digamos, de brindar todas las condiciones para el crecimiento económico, de brindar también vivienda, de brindar alimentación, de generar las condiciones para una mejor protección del medio ambiente. Entonces, lejos de ser un proyecto que quedó en el pasado, es un proyecto que está en el futuro para el agro colombiano, y definitivamente el país tiene que retomar ese debate sobre cómo va a hacer para eh, generar una mejor distribución de la tierra, pero también para funcionalizar esa propiedad de la tierra, es decir, para poner esa tierra al servicio de la producción de alimentos y al servicio de la protección del medio ambiente. Entonces, ese es un tema que está allí en la raíz del conflicto colombiano. Y bueno, y hoy en día, pues la pandemia y la coyuntura internacional nos enfrenta a otra serie de, digamos, de horizontes económicos, pero diría inicialmente que la reforma agraria es allí como el tema central. La sociedad colombiana está en mora de encarar esa problemática y de darle al mismo tiempo la ciudadanía al campesinado, es decir, integrar a la agricultura familiar dentro de un proyecto de nación. Quiero aprovechar, Julián, que usted también es historiador, para ver si de pronto podemos hacer en síntesis, para quienes nos ven y nos escuchan, qué es lo que ha pasado con el tema agrario de nuestro país. Ustedes seguramente podrían haber abordado el tema incluso hasta antes de la época de la conquista, de la colonia también, pero ustedes tomaron fue la de 1990 hacia acá. Ese fue el análisis grueso de ustedes. Pero aprovechando que usted es historiador, usted mencionaba precisamente la ley 200 de 1936, que fue de el presidente López Pumarejo, si mal no estoy. Ajá, Y, sí. se llamó la Revolución a la Carga. Yo recuerdo por ahí una cátedra de historia que hablaba de eso. Revolución a la Carga fue el programa de la reforma agraria. Y entonces, no ha habido, por lo que entiendo, una reforma de ese talante en el país desde esa reforma de López Pumarejo. Estamos hablando de hace 100 años aproximadamente, casi 100 años. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con las revoluciones agrícolas? ¿Qué es lo que ha pasado con las políticas agrarias de nuestro país en el último siglo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que parece que no ha tocado en el fondo eh, el tema de priorizar sobre el campesinado y sobre lo que produce ese campesino colombiano. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta tan interesante, y bueno, para ponerlo en términos muy sintéticos, yo le podría contar a quienes nos escuchan que, que en términos muy generales la agricultura colombiana vivió a lo largo del siglo XX un proceso de consolidación institucional, es decir, de creación de entidades, de políticas públicas, de gremios, muy importante. Eso sucede entre, podríamos decir, la década de los años 30 y los años 90. Sin embargo, esa consolidación institucional se da de manera muy centralizada, es decir, muy condicionada a las decisiones del Ministerio
de agricultura y por tanto dejando de lado la heterogeneidad, la diversidad de regiones que existe en el país y sobre todo se da de manera muy excluyente, porque el modelo de desarrollo y la institucionalidad del sector público agropecuario privilegió con una gran cantidad de mecanismos de política, con incentivos, subsidios, privilegió a la agroindustria y permitió también una sobrerepresentación de los gremios relacionados con la agroindustria y con la gran propiedad dentro de la institucionalidad. Mientras que al campesinado, que es el otro sujeto histórico y político del campo colombiano, se le excluyó definitivamente de los espacios de decisión, de concertación, de discusión de la política pública. Y lo que pasa en la década de los años 90 en términos muy generales es que eh, buena parte de esa institucionalidad pública se privatiza, pero se mantiene al mismo tiempo esa exclusión del campesinado de los espacios de decisión a nivel central y descentralizado. A la sombra de esto, pues el campesinado construyó sus propias formas de organización, de autogestión, de administración de los recursos, de acceso también a bienes y servicios. Hay una economía campesina muy interesante, muy fuerte, que ha subsistido también al margen de esta exclusión, pero que hoy también con el acuerdo de paz pues reclama una mayor presencia del Estado, un reconocimiento histórico de su importancia ambiental, política, cultural también, ¿no? El campesinado es un grupo social que, que contiene, que reproduce una buena parte de la riqueza cultural de este país. Entonces, con esa historia un poco de exclusión es que hoy nos paramos precisamente a mirar hacia el horizonte y decir que una sociedad realmente democrática debe incluir al campesinado y debe reevaluar ese modelo centralista, ese modelo soportado sobre la gran propiedad, ¿no? En el privilegio, en la destinación muy discrecional de los recursos públicos para ciertos sectores de la agroindustria. Entonces, bueno, eso podría decir en términos muy generales. Desde luego, la historia de Colombia a lo largo del siglo XX tiene muchos matices. Como digo, las regiones son muy ricas. Las movilizaciones campesinas también han sido muy importantes y protagonistas de esta historia a lo largo del siglo XX. No, y entiendo completamente lo que me decías. Intento hacer una síntesis de lo que ha pasado con el tema agrario de nuestro país, porque hay muchos matices, hay muchos elementos que intervienen en esa configuración de modelo social, económico, político, agricultor que Colombia ha tratado de establecer en el último siglo. Pero si alguien quiere profundizar sobre eso, y no se trata de magnificar, tampoco más allá de lo que la publicación tiene, pero en realidad que uno lee los apartes, como la manera en la que está estructurado el libro, y uno se da cuenta que hay muchas cosas que pueden ser útiles para alguien que en este momento se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado con la tierra y con Colombia en el último siglo? ¿Hacia dónde podría ir esto? El libro es tan interesante que me encuentro en una cita a un señor que se llama James O'Connor, que intentó responder algo sobre el capitalismo, que si es posible hablar o hacerse el capitalismo sostenible. Eso es posible en vista de que pues ese es el modelo mundial en el que la mayoría de países estamos inmersos. Bueno, qué bien esa pregunta. Pues los artículos que, que recogemos con la profesora Astrid Jimena Cortés, pues apuntan un poco a hacer ese balance de lo que ha sido, digamos, el desarrollo capitalista de la agricultura y,
y sobre todo el desarrollo de esta etapa del desarrollo capitalista en la agricultura que se pinta, perdón, como un desarrollo verde, ¿no? Que es un poco a lo que apunta James O'Connor, ¿no? Hablar de un poder verde, digamos, transnacional, ¿no? Hoy se habla de la sostenibilidad y se le da el tinte verde a todo y se habla de sostenible, ¿no? Sin entender que la sostenibilidad no es solamente, eh, digamos, ese tinte verde que algunos llaman ecoamigable, ¿no? Ecológico, sino que lo ambiental incluye también unas relaciones económicas, sociales y políticas muy, muy diferentes. Entonces, lo que un poco argumentamos en el libro es que esta etapa de crecimiento verde, ¿no? Realmente esconde la permanencia de las inequidades históricas que ha ayudado a construir este sistema económico. Y en ese sentido, pues la agroecología va mucho más allá. Como decía inicialmente, la agroecología no solamente es la producción orgánica, sino que precisamente la agroecología se interesa por ese conjunto de relaciones sociales que están alrededor de la producción agrícola, pecuaria, pero también de toda la vida rural, eh, cuestionándose precisamente por cómo es que históricamente hemos construido relaciones tan inequitativas en relación con las relaciones hombre-mujer, ¿no? El tema de las mujeres rurales en Colombia, por ejemplo, requiere una atención particular. Está Sí. también el tema de relaciones inequitativas entre usuarios de los servicios de extensión y extensionistas, entre vendedores de insumos y agricultores, ¿no? Entonces, hay que cuestionar, yo creo, esas relaciones de inequidad para saltar hacia otro modelo y la agroecología precisamente propone las herramientas y la mirada sobre estos temas y esa es en buena medida también la propuesta de este libro. Cuando hablaba Julián de que cuando le ponen la etiqueta verde piensan que con eso ya está resuelto el tema, me hace recordar de una campaña que en algún momento vi en alguna tienda de estas de marcas deportivas, que promueven chaquetas y zapatos que son eco-friendly, ¿sí? Como amistosos con el planeta. Pero entonces dicen que son eco-friendly porque su material está hecho con, no sé, tapas de plástico, pero resulta que puede ser eco-friendly mediante esa mirada, pero resulta que detrás de la producción de esos zapatos hay un montón de personas que no están recibiendo los salarios equitativos que justifiquen la elaboración de eso, ¿sí? Entonces, me parece que ese tipo de etiquetas a veces también son más de un aporte cosmético que otra cosa. En el fondo, siguen perpetuándose esas malas prácticas no vamos a entrar en el maniqueísmo de lo malo y lo bueno, pero esas prácticas inequitativas, ¿sí? Que no justifican, por más etiqueta que sea, no justifican la elaboración de esos productos. No sé si hay un comentario al respecto, Julián. No, totalmente de acuerdo con usted y hoy en día estamos plagados de eso. Eso tiene, digamos, un- una arista, digamos, muy interesante y es que hoy el consumidor común y corriente se ha empezado a preguntar por el origen de lo que consume y por las condiciones en las que es producido y eso es muy importante porque el modelo de desarrollo va a cambiar en la medida en que los consumidores realmente estén informados sobre aquello que consumen y decidan conscientemente consumir aquello pues, que está en función de la vida y no de la muerte y de la destrucción. Y creo que ese ejemplo que da es perfecto. Ayer justo me comentaban de una marca de detergente que se dice ambientalmente sostenible, eh, pero resulta
los cultivos de palma aceitera con los que son producidos esos detergentes, pues generan unos deterioros ambientales eh, impresionantes, ¿no? Mm. Y la cosa es, como usted bien lo dice, algo que se limita a la etiqueta y uno puede encontrar pues muchos casos por el estilo y allí es donde entra el papel de uno como consumidor, ¿no? Y es, bueno, esto se dice ambiental, pero lo ambiental no es solamente los árboles y el agua, ¿no? Lo ambiental incluye también los seres humanos, porque los seres humanos a veces se nos olvida, también somos naturaleza, también hacemos parte del medio ambiente, entonces uno no puede hablar de sostenibilidad ambiental cuando hay relaciones como la que usted menciona de eh, inequidad laboral, ¿no? O inequidad de género, que es muy común en el mercado laboral rural, y muchas otras formas de inequidad que uno presencia. Entonces, ese es el tema. Yo creo que ese es precisamente el meollo hoy del asunto, porque el cambio, pues para el cambio se necesita efectivamente del Estado y de las políticas públicas y de un nuevo contexto político, pero el consumidor, nosotros como consumidores, como usuarios también podemos hacer muchísimo y yo diría que una buena parte de lo que se necesita para cambiar este modelo de desarrollo y el sistema agroalimentario en su conjunto. Ahora que mencionaba lo del tema del jabón, recordé, y esta es una cuña y una invitación de paso a nuestros oyentes y gente que nos está visualizando a esta hora aquí en Uniminuto Radio. Nosotros hicimos una indagación, una de las periodistas de Uniminuto Radio, estudiante de periodismo, voluntaria también de esta emisora, realizó una investigación para dar cuenta de cómo el trabajo que hacen las fábricas de detergentes en una zona del sur de Bogotá, específicamente en la zona de Venecia Sevillana, por ahí como en esa zona, está afectando eh, la calidad del aire que las personas que viven allí respiran. Y eso está trayendo consecuencias en sus estados de salud. De hecho, se presume que hay personas que han desarrollado algún tipo de cáncer en los pulmones producto de lo que se produce en esas fábricas de detergentes. Y pues muchos de esos detergentes podrían ostentar esa etiqueta de somos amigables con el planeta, somos sostenibles, somos etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si quiere profundizar sobre ese trabajo periodístico, está allí en uniminutoradio.com.co, se llama Contaminación atmosférica, asesino silencioso, un trabajo de periodismo que ha sido nominado en diferentes premios de periodismo ambiental. De hecho, estuvo nominado en el premio de periodismo del Círculo, no, en el Premio de Periodismo del Consejo de Bogotá, el del Álvaro Gómez Hurtado, así que lo puede consultar en nuestra página web uniminutoradio.com.co, que es uno de los temas ambientales los manejamos aquí en esta emisora. Bueno, Julián, está con nosotros otro tocayo suyo, Julián Sandoval, productor de este programa y de los especiales periodísticos que estamos produciendo para la Feria del Libro. Julián, ¿alguna pregunta para su tocayo en esta conversación? Hola, ¿cómo están? Bueno, escuchando todo esto de lo que habla Julián, pues a mí solo me gustaría como que ahondara en la concepción del orgánico y lo inorgánico. A veces de pronto en nuestras casas nos han enseñado, no, vea, esto es material orgánico, que son los residuos de las frutas, de esto y demás, y esto es inorgánico. Casualmente, uno de los estudiantes de ingeniería agroecológica me comentaba, es que vea, lo orgánico lo define tal institución y dice, esto es orgánico, esto no es inorgánico, pero lo agroecológico es todo aquello que desde que se siembra hasta que se cosecha no tiene aditivos, no tiene como esos químicos que afectan tanto a la planta como a quien la consume. Entonces, me gustaría como que tú explicaras para que la gente diga, ah, bueno, ya tengo como más claridad de qué es lo inorgánico y lo orgánico, y la agroecología
aparte de la preocupación por las personas, que es bastante importante, cómo desde lo que consumimos genera un impacto. Claro, claro que sí, pues digamos que la mayor parte de las personas conocen muy bien la agricultura orgánica porque es una agricultura, digamos, limpia, y se considera limpia en la medida en que depende en muy poca medida, y podríamos decir nula, de los insumos que son externos a la finca, es decir, a los sistemas productivos. Entonces la agricultura orgánica tiende a fabricar sus propios insumos, sus propios abonos, sus propios fungicidas, insecticidas, ¿no? Buscando con esto un reciclaje de los mismos materiales que se producen al interior de la finca, es decir, generando una enorme eficiencia energética en la producción agrícola que no existe en la producción convencional porque depende de insumos que son traídos de muy lejos. Por ejemplo, hoy la crisis que tenemos en buena medida en la agricultura se da porque dependemos del nitrógeno que es producido o de la urea que es producido en Ucrania y Ucrania está en guerra, entonces nuestra producción alimentaria se pone en jaque, ¿no? Pero la agricultura orgánica se queda allí, ¿no? No se preocupa por lo que pasa por la producción más allá del sistema productivo. Entonces, allí es donde está la agroecología con su visión más integradora y más amplia. Por ejemplo, la agroecología se preocupa por lo que sucede con ese producto cuando es llevado al mercado, ¿no? ¿Qué tipo de comercialización hay allí? Si se hace una comercialización a través de las grandes superficies, en donde los beneficiarios son quienes intermedian el alimento, ¿no? A veces dos, tres, cuatro, hasta siete intermediarios, ha dicho la FAO, que hay en la producción alimentaria, por ejemplo, de Bogotá, y la agroecología entonces dice, no, pues hay que, si hablamos de equidad, ¿no? De relaciones justas, pues el intermediario tiene que tender a desaparecer o a disminuir, digamos, su nivel de ganancia. Entonces la agroecología se preocupa por los circuitos de comercialización, por el comercio justo, para que la ganancia realmente del productor sea equitativa, pero tampoco se queda allí, digamos, en el tema de la comercialización, también se preocupa por el consumo, ¿no? Que es un campo, como decía, muy complejo, en donde se determina buena parte de lo que pasa allá atrás en la producción, porque el consumidor, en la medida en que consume, pues lanza señales sobre el sistema productivo e impone, digamos, condiciones al sistema productivo. Entonces, la agroecología se preocupa por la educación alimentaria, la educación nutricional, la educación ambiental. Y si se preocupa por la educación, pues debe preocuparse también por las políticas educativas, ¿no? Por la forma como el Estado, a través de sus instituciones educativas, pues promueve o no la sostenibilidad ambiental, y qué se entiende por sostenibilidad ambiental. Entonces, yo podría decir en términos más sucintos que la agroecología busca una mirada holística, una mirada integral de la producción agraria, de la producción pecuaria, mientras que la producción orgánica se interesa solamente por el sistema productivo en sí, por el cultivo. Y desde la agroecología hay una mirada crítica sobre eso, porque la producción orgánica muchas veces se comercializa por canales de comercialización que mantienen la exclusión, ¿no? Se hace también con políticas o subsidios que mantienen tal cual, digamos, el sistema agroalimentario como está hoy en día. Entonces, aun cuando, digamos, no hay un choque directo, digamos, ¿no? Con la producción orgánica o con otro tipo de agriculturas, pues la agroecología tiende a mirar como la generalidad, la totalidad
del modelo dentro del cual se inserta algo que parece tan sencillo, ¿no? Algo que parece tan simple como el acto de comer y de producir lo que se consume. Entonces, esa es como la diferencia, pues en términos muy, muy generales. Llegando al final de esta conversación y no quiero terminar la entrevista sin consultarle si ha visto dentro de la actual contienda electoral que busca hacerse elegir a un nuevo presidente de Colombia, si ha visto dentro de sus programas o propuestas de gobierno algo que tenga que ver en consonancia con eso, si el debate electoral que estamos viviendo ha incluido el tema de lo agrario en el momento coyuntural en el que estamos. ¿Lo ha visualizado usted o definitivamente como que estamos haciendo el quite por lo que no es un tema muy vendedor electoralmente hablando? Bueno, yo creo que aquí en este debate electoral están en contienda las visiones tradicionales sobre lo agrario y una nueva, digamos, propuesta para atender las históricas necesidades del campo. Están por un lado eh, quienes están proponiendo lo mismo de siempre, ¿no? Las políticas para privilegiar y para mantener una distribución de la tierra muy inequitativa. Y están quienes, aunque no están proponiendo directamente una reforma agraria, cosa que aún parece muy compleja en nuestro país, pues están proponiendo elementos novedosos para entregarle la ciudadanía al campesinado, ¿no? Para democratizar muchos espacios de decisión, pero también para democratizar la vida económica y rural en el país. Entonces, creo que aquí en el campo se está jugando el futuro de Colombia y la posibilidad de que finalmente salgamos del conflicto armado en el que nos mantenemos a pesar de la firma de los acuerdos de paz, porque allí en el campo pues están las condiciones para generar la estabilidad política, la estabilidad económica y social del país. No, no se puede pensar un país en paz dándole la espalda al campesinado y ciertamente es claro pues quienes representan la continuidad del modelo de desarrollo que hemos tenido históricamente y que se profundiza con todas las privatizaciones de los años 90, todo este modelo neoliberal, y quienes están proponiendo, si no bien no están proponiendo pues un cambio radical y sustancial, por lo menos sí hay elementos para generar una sociedad más equitativa, ¿no? De todos modos, la reforma agraria no ha hecho parte de este debate, ¿no? Cosas tan esenciales para nuestro país siguen estando muy al margen, en parte porque acabamos quizá de salir de un conflicto o estamos saliendo de un conflicto en el que el tema de la tierra sigue siendo un tema muy espinoso y quizá tengamos que esperar unos años más pues para que realmente encaremos este tema como sociedad. Yo diría eso, pero les invitaría a todos a leer las propuestas de los candidatos y a votar conscientemente, teniendo en cuenta que es necesario superar este modelo de desarrollo, ¿no? Que el país no puede seguir por la misma senda. Y bueno, los argumentos para decir por qué no se puede seguir por esta misma senda están ahí en el libro, de manera que también una invitación a, a leerlo. Claro. Y seguramente los primeros que tendrían que leerlo serían los candidatos, los que están en este momento en la contienda electoral, porque muchos de ellos seguramente desconocerán también este análisis que desde la academia se ha hecho sobre este asunto tan importante para el país. Yo honestamente no sé si nuestro pueblo pueda soportar otros 4 años sin un intento de reforma, ¿sí? Porque las últimas crisis mundiales han evidenciado el grado, o más bien la magnitud de la dependencia
alimenticia que tenemos del resto de países del planeta. Y parece que nosotros, hasta ahora, una buena parte de nosotros estamos cayendo en cuenta de lo peligroso que es y al abismo que podríamos caer, porque no vamos a decir que este es el peor momento tampoco en el que estamos, pero sí es uno de los más críticos. Y si seguimos dependiendo, si seguimos bajo esas mismas miradas, la cosa va a estar bastante dura sobre todo para quienes en este momento hacemos parte de la clase vulnerable, clase media, clase pobre y pobreza extrema que hay en nuestro país, que finalmente somos los que pagamos siempre los platos rotos de las crisis planetarias. Pero bueno, como nos lo recuerda la teoría de la regulación, es en los momentos de coyuntura y crisis cuando se evidencian esas tensiones sociales que definen la estructura de una sociedad en un periodo histórico determinado. Eso lo dice el libro de ellos, no lo digo yo, lo dice el libro de ellos y es el que sirve de pretexto para esta conversación que hemos tenido hoy con Julián Augusto Vivas García, uno de los autores de esta publicación que Uniminuto le presenta al país. Pues Julián, ha sido un gusto de verdad conversar con usted. Ojalá tenga el chance de ir a la universidad, este es un mensaje mío, de ir a la universidad y encontrar este libro en físico, porque disfruto la lectura en físico, todavía no me acostumbro a la pantalla del todo y me encantaría, por supuesto, ya esto sí es muy personal, como una apuesta de vida, leerme esta publicación de este libro de análisis que ustedes le han entregado al país sobre el tema agrario. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo también a su coautora. Jorge Mario, pues muchísimas gracias a usted por esta conversación tan interesante, tan bien informada y argumentada. Ojalá pues coincidamos luego para seguir hablando de este libro y de la importancia del desarrollo agrario en Colombia y de la necesidad pues de un cambio sustancial, estructural en la mirada que tenemos como sociedad hacia el campo. Pues muchísimas gracias a usted. A los organizadores de este espacio y a la audiencia, pues un fuerte abrazo. Guardamos su contacto, Julián, nos quedamos conectados también con él porque sabemos que su experticia puede ser consultada para diferentes trabajos periodísticos en el futuro o también si considera más adelante compartir algo con la gente, para eso está el medio de comunicación de esta universidad, de Uniminuto, que también es universidad. Muchas gracias por estar con nosotros y una feliz mañana. A usted, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Pero antes, Julián, de que se me vaya y está sonando el teléfono de fondo, me perdonan los oyentes que escuchan en este instante el teléfono. Quiero preguntarle, Julián, una canción para cerrar este espacio, algo que le remonte a lo agrícola, algo que le remonte a este trabajo de investigación y análisis que hizo con su compañera, una canción para compartir con los oyentes. Una canción, bueno, Herencia de Timbiquí creo que refleja ese campesinado ribereño que no es el campesinado andino, entonces creo que cualquier cosa de Herencia de Timbiquí expresa muy bien ese otro lado del campesinado. Entonces nos vamos con una canción de Herencia de Timbiquí en esta oportunidad, en esta entrevista. Ahora sí nos vamos. Feliz mañana. Chao, chao, Julián. Bueno, chao, muchas gracias. Buen día. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.